Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Aquí estamos, otro día maravilloso. Hace sol, es un día precioso, la verdad. Y como cada mañana, pues abrir las cortinas, que nos entre la luz. Iré abriendo pues las ventanas pues para que se ventile la casa. Eso ya es un buen comienzo para este día. Está amaneciendo, es tempranito y me voy a coger un ratito pues para relajarme y disfrutar pues de lo precioso que está todo. Y lo primero que haré será limpiar las mesas de cristal porque como hay tanto polen y las ventanas pues las tengo un rato más abiertas de lo normal porque apetece, la verdad, pues es ese pequeño inconveniente pues de disfrutar de ciertas cosas que hasta ahora pues no podíamos por el frío. Es algo que durante pues un par de meses pues vamos a tener que hacer con más frecuencia. Supongo que todas estamos en eso, ¿no? Y ahora pues voy a planchar las cortinas de la cocina. La plancha no la pongo en la cocina, os soy sincera. Simplemente pues la he traído porque cuando plancho pues colgarlo y que no me cojan arrugas. Y le voy a poner a presto. Os explico cómo lo hago. Como lo que es la cortina está muy seca, me gusta hacerlo cuando está un poco húmedo, le pongo la presto y le doy. Pero como está muy seca, una es de algodón, esta que está tan bordada con festón, esta es de algodón, la otra es de lino tejido a mano. Pero bueno, que yo os explico por qué lo hago. El trapo de algodón está mojado, entonces pongo la presto, le pongo el trapo húmedo y paso la plancha. Entonces se humedece un poco el tejido y me es mucho más fácil pues plancharlo. No pulverizo agua porque no va a quedar igual de repartida la humedad. Es mejor con un trapo, lo he probado de las dos maneras y a mí personalmente la que me funciona y queda más bonito el planchado es esta. Y la verdad, este tipo de cortinas luce mucho, muy bien planchada. No es como otras que tengo en casa que las lavo y están un poco húmedas o recién sacadas de la lavadora, las tiendo y por el propio peso pues se quedan lisas. Pero estas no, esta como lleva bordado tienes que trabajarlo mucho.
Y aquí yo ya tengo hecha mi rutina básica. Y hoy voy a preparar, pues el otro día cuando hice la otra tarta me sobraron las claras de huevo y las he dejado envejecer en la nevera, ¿vale? Esto hice el pastel aquel un domingo y esto es el jueves. Me veis aquí que estoy haciendo un círculo, lo estoy haciendo con un rotulador comestible. Es para darle forma a la pavlova. Como dato curioso de este postre, se llama pavlova en honor a una bailarina rusa. Es delicado, es crujiente por fuera y como espumoso por dentro. Y aparte la puedes decorar con lo que quieras. Es muy vistoso y yo, como siempre, pues soy defensora pues de cocinar desde cero. Y este postre no es para mi casa, es un detalle que le quiero hacer a una hermana mía porque le gusta mucho y yo tengo más claras de otra comida que es lo que voy a hacer este fin de semana pues para mi familia. Aparte, que no solo voy a hacer postre, también voy a cocinar una receta súper fácil y muy vistosa, como no. Si os animáis a hacer este postre, fijaros en la textura. Habéis visto que he depositado todo el bol del merengue y no se movía. Lo tienes que mover tú. Esa es la consistencia que tiene que tener. ¿Cómo saber si está en el punto justo? Pues coges el bol cuando lo has montado y lo inclinas. Si se queda arriba, o sea que lo puedes poner boca abajo completamente y no se cae, esa es la textura que tiene que tener la pavlova. En definitiva, que tiene que ser un merengue muy firme. Le estoy dando esa forma y dejando hueco en el medio para poder rellenarlo una vez esté cocinada. Mirad qué bonita que queda. Y sí, chicas, la he probado. ¿Veis que paso el dedo? Hay prueba del delito. Y mientras se cocina el postre, que una vez se acabe de cocinar tendré que apagar el horno y se quedará allí hasta que se enfríe, me voy a poner a limpiar. Como tengo que salir, va a ser súper rápido. Tengo 1 hora y media para hacer hasta donde llegue. Lo que voy a hacer es repasar las habitaciones que me tocaban por zona, pero no lo voy a hacer en profundidad, tampoco pasa nada, porque como lo limpio semanalmente, pues no está muy sucio. Es limpiar sobre limpio, pues es mucho más rápido.
me tocaba hacer este día los cristales de esta habitación, pero como no me da tiempo y por la tarde estamos en el jardín, sobre todo estamos en el huerto, que estamos ahí si plantamos o no plantamos este año. Siempre hemos plantado en el huerto. El año pasado es el único año que no plantemos porque es bastante grande y da mucho trabajo. Y en verano pues hace una calor tremenda. Y está pues esa idea ahí revoloteando por nuestras cabecitas de decir plantar no mucha cantidad, no como en los otros años que era muchísimo, parecíamos una explotación agrícola. Nos teníais que ver repartiendo porque era imposible que una familia de 4 se comiera todo eso. Y luego hice conservas, pero a todo no pude llegar, la verdad. Y entonces quisimos simplificarlo. Y estamos aquello de poner una pequeña cantidad. La verdad es que merece la pena porque el sabor, bueno, no tiene nada que ver a lo que compramos en el supermercado, pero nada que ver. Los tomates, el olor que tienen, lo bien que saben, los pimientos y bueno, y luego la satisfacción de a primera hora, porque cada mañana bajaba así que estaba fresquito el día y con mi cestita pues ibas recogiendo lo que había. Y luego pues la variedad de productos que podías plantar. De tomates creo que plantemos 12 clases distintas, berenjenas 4 tipos, luego había coles, la cale en 2 colores, en morado, berenjenas no, acelgas en amarillo, en verde, bueno, es la variedad y aparte es súper chulo y luego lo bueno que estaba. Y estamos barajando esa idea de plantar un poquito lo que son tomates, así cositas básicas, y que ya sabemos que nos gusta mucho, y luego poner plantas, o sea, flores. Pero bueno, que es algo, es una idea que está ahí en desarrollo. Bueno, ahora vamos a la comida. Va a ser solomillo con puré de patata y morcilla. Os explico, no os escandalicéis, diréis, ¿morcilla con cerdo? Sí, es una pasada, está muy rico. Lo primero que he hecho es sellar los solomillos, los he pasado por la sartén, no me he pasado cocinándolos, ahora veréis en los cortes que se ve el medio crudo y lo volveré a pasar por la sartén sin pasarme en cocinarlos, un poco, ¿vale? Lo pondré encima del puré de patatas y la morcilla la he pelado y la he cortado en tiras y mientras se cocina en la sartén la iré desmenuzando.
Se trata pues eso de dar vuelta y vuelta, que veas que se ha cocinado, que no te quede crudo ni muy hecho, ese término medio. Y veis la morcilla que ya está desmenuzada en esa sartén, pues tiene que quedarte como si fuera una miga. El puré de patatas es casero, pero si no disponéis de mucho tiempo y vais con prisas, una alternativa pues es el puré en sobre. He de decir que yo en mi vida he comido un puré de sobre, o sea que os estoy dando el consejo sin haberlo probado, pero supongo que estará bueno. Y la morcilla, pues me habéis visto que la he puesto por encima y está muy bueno, de verdad, ¿eh? Que parece un plato súper sencillo, que no tiene nada, pero lo rebañaron todo, no quedó nada. Y esto que veis es la pavlova ya cocinada. ¿Veis? Se me ha hecho una grieta. Es súper delicada. Hay que tratarla con mucho cuidado porque es frágil. Y ahora vais a ver unas imágenes que no son de hoy. Veréis el contraste de luz. ¿Veis aquí que no se ve mucha luz? Y ahora cuando empiece a montarla, a emplatarla, veréis que cambia la iluminación. Es hoy viernes por la mañana. Pero eso será más tarde. Esto es jueves y me vais a acompañar pues, a recoger la cocina, porque después de comer, ¿cómo no? Recoger la cocina. Cómo se nota que es a primera hora. ¿Veis la luz cómo entra? Que bueno, es que me encanta. A primera hora es el rato más que más disfruto de mi casa. Es cuando entra el sol así de esa manera. Y creo que es la luz perfecta pues para cuando preparo los dulces, porque cuando hago los vídeos y preparo desayunos o preparo un postre así a primera hora, me he dado cuenta de que me luce mucho más, se ven mucho más bonitos los colores de lo que pongo, pues, por ejemplo las hojas de menta, la mermelada,
Y mira, me he cogido, ¿sabes? Aquello de decir, no, no, a partir de ahora, cuando haga este tipo de cosas, a primera hora, porque se ve mucho más bonito. Y bueno, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que os haya gustado pues este día de primavera acogedor en mi casa, que os haya inspirado, que os haya hecho compañía y nos vemos en el próximo vídeo.